este laboratorio se entendió que para que un cuerpo de masa que tenga masa se pueda mover, se debe romper el coeficiente o la fuerza de fricción estática para que dicho objeto se pueda mover a velocidad constante. Entonces, al romperse el coeficiente de fricción estático, se pasa a un coeficiente cinético que todavía se impide el movimiento, pero no tanto como el estático. Y como segundo objetivo específico se busca obtener a través de las gráficas el coeficiente de rozamiento estático y cinético en las situaciones de las prácticas. Bien, para esta práctica el objetivo principal era, a partir de gráficas, analizar el coeficiente de rozamiento estático y cinético en diferentes zonas de contacto. Los datos del coeficiente estático y cinético se obtuvieron y como objetivo específico se busca establecer una relación experimental entre la fuerza de rozamiento y la fuerza normal en varias superficies. Fuerza de rozamiento cinético. Esta fuerza se presenta cuando las superficies en contacto se deslizan una respecto a la otra. Su valor es prácticamente constante y viene dado así. Fuerza de rozamiento estático. Este tipo de fuerza aparece cuando los cuerpos en contacto no deslizan. Su valor máximo se presenta cuando el deslizamiento es inminente y al mínimo cuando la intención del movimiento es nula. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Andrés Felipe y les voy a presentar el procedimiento y análisis de resultados de la práctica de laboratorio. Dicha práctica estudió en dos partes, las cuales tuvo como objetivo hallar el coeficiente de fricción. En la primera parte se tuvo que hallar el coeficiente de fricción estático y cinético por medio de valores que daba un dinamómetro digital. Para hallar el coeficiente de fricción estático se tuvo en cuenta la siguiente fórmula. Coeficiente de fricción estático es igual a fuerza de fricción máxima que nos daba la gráfica sobre Newton. El valor de fuerza de fricción máxima que lo sacamos de la gráfica corresponde a 7.73 Newton y esta fuerza Newton nos dio al multiplicar la masa por 9,8. Esa masa corresponde a un valor de 2024.31 gramos, se multiplicó por 9,8 y nos dio un valor de 19.838.2 Newton y eso nos dio un valor de 3.89 por 10 a la menos 4. Y ya tenemos nuestro coeficiente de fricción estático. Ahora seguimos con el coeficiente de fricción cinética. Igual tiene igual forma la misma fórmula. Cambia muy poco. En esta tenemos coeficiente de fricción cinética es igual a fuerza de fricción constante, que es el valor medio que nos dio el programa en el computador, de igual forma como la fuerza de fricción máxima sobre la fuerza en Newton. Este valor de fuerza de fricción cinética media nos dio un valor de 5.42 Newton. Y el valor del Newton es igual a multiplicar la masa por la gravedad, que es igual a 19.838.2 Newton. Eso nos dio un valor de 2.73. 2.73 73 2.73 por 10 a la menos 4 y este fue nuestro coeficiente de fricción cinética y con esto terminamos la primera parte. A continuación se dispuso a hacer la segunda parte, la cual por medio del siguiente montaje
se tuvo este montaje. Se tuvo una plataforma inclinada con un ángulo de 15 grados. Había una masa 1 con una tensión unida a otra masa que llamaremos masa 2. Se hizo 4 veces. Ahorita les voy a mostrar el valor de las masas. Ahora vamos a descomponer cada masa para así hallar el coeficiente de fricción. Entonces, para la masa 1 tenemos sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y. ¿Verdad? Porque aquí tenemos la fuerza de fricción, la tensión, la normal y el peso que va hacia abajo. Masa por gravedad. Y como no está totalmente recto, la tenemos que descomponer por el ángulo. Y en la masa 2 tenemos la tensión y la masa por la gravedad. Masa 2 por la gravedad. Bien, entonces para la masa 1 tenemos sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. ¿Por qué es igual a 0? Ya que como la velocidad es constante se puede igualar a 0. Bien, entonces tenemos para la sumatoria de fuerzas en Y tenemos la fuerza normal, que es esta, menos la fuerza, tenemos la fuerza normal, menos la masa 1 por la gravedad por el coseno del ángulo. Ya ahora vamos a reemplazar igual a 0. De aquí vamos a despejar la normal quedaría igual a masa 1 por la gravedad por el coseno del ángulo. Y ya tenemos una primera ecuación. Ahora para la sumatoria de fuerzas en X tenemos igual a 0. Tenemos masa 1 por la gravedad por el seno del ángulo menos la tensión, esta tensión, más la fuerza de fricción, menos la tensión más la fuerza de fricción, igual a 0. Aquí hallamos la fuerza de fricción, entonces quedaría fuerza de fricción igual. Tensión, este tensión pasa positivo y este positivo pasa negativo. Masa 1 por la gravedad por el seno del ángulo. Y ya tenemos una segunda ecuación. Ahora para la masa 2 tenemos aquí solo interactúa el eje Y, entonces tenemos sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Entonces aquí tenemos tensión, está en el eje positivo, menos masa 2 por la gravedad igual a 0. Aquí podemos despejar la tensión quedaría igual. Es negativo pasa positivo, entonces masa 2 por la gravedad. Y ya tenemos nuestra tercera ecuación. Bien, ahora vamos a hallar el coeficiente de fricción. Ahora tenemos que relacionar todas estas funciones. ¿Cómo lo vamos a hacer? De la siguiente manera. Bien, entonces vamos a hallar el coeficiente de fricción. Y ese coeficiente de fricción se cuenta dentro de la fuerza de fricción. Es decir, fuerza de fricción equivale a nu, que es el coeficiente de fricción, por la normal. Entonces, despejamos esto, o sea, la fuerza de fricción equivale al coeficiente de fricción por la normal. Copiamos toda esta fórmula, vamos a usar la 2, que es tensión menos masa 1 por gravedad por el seno del ángulo. Bien, de aquí que conocemos la normal de la ecuación 1 y conocemos la tensión de la ecuación 3. Solo tenemos que reemplazar, entonces ¿qué haría? Coeficiente de fricción por
la normal, pero la normal equivale a masa 1 por la gravedad por el coseno del ángulo. Bien, esto es igual la tensión, pero la tensión es acá. Quedaría igual a masa 2 por la gravedad. Seguimos menos masa 1 por la gravedad por el seno del ángulo. Esto como está multiplicando pasa a dividir, entonces quedaría coeficiente de fricción quedaría igual a masa 2 por la gravedad menos masa 1 por la gravedad por el seno del ángulo sobre masa 1 por la gravedad por el coseno del ángulo. Bien, y ya con esto solo tenemos que conocer los valores de la masa 1 y la masa 2 y el ángulo, y ya podemos despejar para los valores que tomamos en laboratorio, y esos valores fueron los siguientes. La masa 1, en el primer experimento tenemos 221.73 gramos. Para la masa 2 tenemos 109.79, para la segunda toma de datos fue 291.73 para la masa 1 y 159.76 para la masa 2. Para la tercera toma de datos fue para la masa 1 341.73, para la masa 2 239.76 y para la cuarta toma de datos fue 421.73 gramos y para la masa 2 339.76. Bien, ahora tenemos nuestros resultados. Para la toma de datos tenemos un coeficiente de 0.2445. Para la toma de datos 2 tenemos un coeficiente de 0.3943. Para la toma de datos número 3 tenemos un coeficiente de fricción igual a 0.4583. Para la toma de datos número 4 tenemos un coeficiente de 0.5661. ¿Qué podemos entender como esto? Que a medida que sumamos más peso, el coeficiente va a ser mayor, ya que va a ser más la fuerza de fricción porque hay mayor peso. Y así damos como terminada esta práctica de laboratorio.